¿Y ustedes qué opinan? ¿Nos vemos con mucha diferencia de edad o vemos que somos una pareja compatible así? Mira, hoy les podemos mostrar el motivo número 1 que hace que la gente se vaya de Estonia, Lisanna, de tu país. El clima. Porque el país no tiene ningún otro problema, solo el clima. Mucha gente hace que no quiera quedarse acá, los extranjeros y los propios estonios. Pero hoy está mucho mejor que ayer y hace 2 días que estaba volando árboles, estaba rompiendo toda la ciudad la tormenta y ahora empezó a llover que salimos. Hoy no hay viento, por suerte. Pero bueno, gente, hoy vinimos a contarles un poco de nuestra historia acá en Tallinn. Y también vamos a aprovechar para mostrarles la ciudad, ya que muchos todavía no la conocen, la capital, de donde es Lisanna, y tiene muchas cosas interesantes, muy buenas, que no se ven en otras partes del mundo. Por ejemplo, la entrada de este lugar. Uy, casi me caigo. Les vamos a mostrar la ciudad y contar los chismes. Un poco de los chismes de nuestra historia de amor, cómo empezó por acá, qué hicimos. Claro, porque hay mucha gente nueva en el canal y hay gente que piensa que soy argentina. No soy argentina. Nosotros conocimos acá en Estonia cuando Mateo se mudó. Claro, en el 2020. Yo tenía 18, Mateo 32. Después te voy a contar un secreto, mi amor. Pero no te voy a contarlo ahora, tenés que esperar un poco. ¿Qué secreto? Después te cuento. No me vas a entregar adelante de toda la audiencia, ¿no? Ah. ¿Qué, hice algo mal? No. Ah, bueno. Pero antes que me conté el secreto, nomás le digo a la gente que acá estamos entrando a la Puerta de Viru, que es la entrada del casco antiguo. Esto es lo más mágico que tiene esta ciudad, porque tiene un casco antiguo medieval que está perfectamente, ¿cómo diría? Cuidado, conservado, exactamente. Y yo como Estonia, cada vez que vengo saco fotos. O sea, me gusta tanto venir acá. Es patrimonio de UNESCO y es como entrar a un cuento de hadas, porque imagínense que esas eran las torres que cuidaba, una de las tantas torres que tenía acá todo el casco antiguo, que era una ciudad amurallada, que cuidaba y preservaba la ciudad de los ataques. Imagínense que todo esto es del siglo XIII y fíjense lo bien cuidado que está. Y todos esos techitos rojos ahí que uno está acostumbrado a ver en los videojuegos. ¿Viste esos videojuegos medievales, Assassin's Creed, o en las películas? sí. Cuando pasan de la época medieval, de los vikingos y todo eso. Acá lo podés ver en vida real. Dicen que es uno de los pocos, si no uno de los únicos cascos antiguos que existen en el mundo que se encuentran tan bien restaurados y que son de la época medieval. Sí, acá pasó muchas cosas, ¿eh? Este es el orgullo de Lisanna, yo diría. Es que es tan lindo acá. Yo siempre traje Mateo porque, no sé, a mí me gusta caminar acá, es lindo. Hay también movimiento, hay turistas, Sí. hay restaurantes. La entrada es gratis, Claro. no pagas nada para entrar. Así que está muy bueno. Es un paseo así lindo. Uno de los iconos acá de la entrada del casco antiguo es la vaca esa. Que la gente viene y se saca una foto. Y venden carne japonesa también, descubrimos el otro día. Y cuesta como 200 gramos, $80, algo así. Exacto. La moneda acá es el euro. Y somos parte de Europa, ¿no? La Unión. Y Estonia ya fue parte, bueno, de la Unión Soviética, de más 5 imperios que invadieron este país. De todo. Ya pasó por varias manos, digamos. Sí. Hasta que hoy, bueno, es un país independiente desde 1991. Pero Estonia en solo 30 años de independencia ha crecido muchísimo. Es verdad. Y está en la lista de, no sé, mejor calidad de vida. Y uno de los mejores países para vivir en Europa. Sí. En oportunidad de empleo, renta Y digital todo. y es un mundo digital. Haces todo online. Che, mi amor, mirá, un señor medieval ahí, Sí. vestido con la ropa. Te la muestro. Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Hablas español? Hablo un poquito, sí. ¿Pero eres estonio? Sí, nórdico, estonio. Sí. ¡Wow! ¿Ella también es estonia? Sí, yo veo, gente, ¿no? ¿Yo parezco estonio? No, eres espera, yo creo que eres Argentina, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. Muy bien, amigo. Muy bien. Acá venden nueces caramelizados. Son muy ricos. En invierno sale el rico olor. Y ellos trabajan en el restaurante, creo que Olde Hansa. Sí. Es un restaurante donde hacen todo
medieval. Te lavan las Exacto. manos, usan la ropa. Yo nunca fui. Es el porque restaurante más típico y, ¿no es cierto?, el de Hansa, ¿no? Sí, ¿Ustedes exacto. trabajan? Aquí hacemos como viajar de tiempo, entonces no es no siglo XXI, es siglo XV. Entonces viajan Al tiempo y podés vivir una sí, experiencia en el exacto, restaurante como si hubieras exacto, vuelto al tiempo. Exacto, sí, sí, así es. ¿Cómo es su nombre? Carl. Carl. Mateo. Mateo, Carl. muy bien. ¿De ella? Lisana. Suraita Carl. Sí, palun, Minä rääkiestikin tukena. Väga hea. Respekteerin seda. Mä oppimaan estikin iga päivä. Väga hea, no sul on õpetaja olemas, Ja. Sinä minu armastut. Mä armastan sin. Väga hea. Minu esti girlfriend. Suraita Carl. Sí, palun. Head päivä. Head päeva. Head päivä. Head päivä. Head päivä. Miren, ahora estamos en el casco antiguo. Esta es la parte más, yo diría la más linda que tiene Tallinn para mí. Es la parte más antigua también, acá donde están todas las edificaciones antiguas. Y acá está la iglesia que Lisana sabe el nombre, es Olaf, San Olaf, ¿no es cierto? No, Mateo, estás perdido. Esto es... no sé. No sabe el nombre, Lisana. Raekoja Plats. Y hay un dragón ahí, ¿ven? Sí, Y bueno, acá sucedió toda la mercadería de esa época, ¿no? Vendían cosas, juntaron. acá Entonces, también es donde hacen el mercado de Navidad, claro. que para mí es uno de los mercados más lindos de Europa. Preciosísimo. Y acá cuando empezamos a noviar también Lisana me traía a caminar Sí. y me llevaba por las calles y nos perdíamos por acá. Ahí está la farmacia, una de las farmacias más antiguas Es la farmacia más Sí. antigua del mundo. y funciona todavía. Mirá. Hasta el siglo XV. Ah, ¿esta es la farmacia? Anticuera Souvenir Shop. Mirá. Bueno. Muy bien. Yo ya entré a la farmacia. Esa iglesia que ven ahí iba a ser demolida. La iban a destruir por completo. Y hoy es patrimonio de la UNESCO. Porque esa iglesia... Mira, empezó a tocar la campana. Porque esa iglesia fue construida en el Imperio Ruso. Y cuando Estonia, digamos, recuperó su país, querían destruir todo lo que representaba esa época. Y una de esas construcciones era esta majestuosa iglesia. Pero en vez de destruirla, decidieron restaurarla. Y cuando la restauraron, aparte de haber quedado increíble porque quedó hermosa, ahora es patrimonio de la UNESCO también. Y lo más loco de todo es que esta iglesia rusa está enfrente de la casa del gobierno. Sí. Estonio. Mira, como casa rosada. Mira, tenemos nuestra casa rosada. Exactamente. ¿Puedes parar de caminar que quiero mostrar algo? Dale. ¿Ves la torre ahí atrás? Sí. Es la torre donde cada mañana y tarde suben y bajan la bandera. De Estonia. Sí. Ah, ¿Sabías? No lo sabía. Bueno. Nunca me lo habías contado eso. Así que, bueno, ahora metemos a esa Pero hay que decirle a la gente para que sepa que la primera ministra de Estonia es una mujer. Y hubo una época que tenía la presidenta también mujer. Fue el primer país en el mundo en tener primera ministra y presidenta mujer al mismo tiempo en el poder. Ahora también ha vuelto la mujer que estaba antes, volvió a ser primera ministra. Y vamos a meter a ese camino para llevarte al lugar que te lleve ya 1500 veces. Vamos. Yo sé que muchos van a decir, Mateo, ¿a dónde está la gente en ese país? Pero es verdad. Cuando yo vine acá la sensación que tuve era, ¿dónde está la gente? ¡Qué vacío que es todo! Y es así, porque al estonio le gusta mucho quedarse en casa y cuando hace días lindos de calor sale afuera para disfrutar del día tal, pero él se va, por ejemplo, a un bosque donde hay muchos árboles y naturaleza. ¿Sabe otra cosa, Lisana, que me llama la atención siempre Estonia? Está lleno de iglesias. Por donde caminá hay una iglesia increíble, gigante. En el centro sí, hay como, no sé... Bueno, pero acá como el 60% de la población es atea. Pero viste que están ¿Cómo es posible eso? Están en el centro medieval, la mayoría. Entonces yo creo que fue cuando intentaron convertir la gente en católico. Y lo que gobernaba, qué sé yo, hacía las iglesias. Pero bueno, el estonio quedó sin religión al final. O sea, el estonio tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza. Por eso les gusta ir al bosque, que se siente la paz y... creen en cosas así. Teníamos nuestras ofrendas a la naturaleza. Hay piedras en Estonia con, no agujeros, pero porque tanto tiempo la gente ponía moneda, ¿viste? Sí. Entonces se creaba como agujeritos.
Se iba desgastando. O sea, hay muchas leyendas por el país de estas cosas, más de ofrendas a la naturaleza, un árbol de 2000 años que tiene leyenda, entonces... Sí, tiene mucho respeto, es verdad eso. Esta es la esquina más poblada de Estonia. Siempre que giras hay como 100 personas. Exacto. ¿Y por qué será la más poblada, Lisana? Por la vista. Es la más linda de todas. Acá es donde llevé a Mateo 1500 veces y no me canso de venir acá. Lisana me traía y me daba besos. Una vez en la escuela, les voy a contar una anécdota. Había un curso de una semana, eso estaba en la secundaria. Vinimos a un tour en el centro histórico de francés o algo así, pero en vez de aprender francés fuimos a hacer un tour de ratas. O sea, estábamos esperando para ver ratones. Esta es la iglesia que tanto buscabas. Ah, ahí está. Que fue la iglesia más alta del mundo. En los años 1500. 1600. Ya no es más. Me encanta esa cosa ahí que está ahí arriba, que muestra la dirección del viento. ¿Viste cuando viene el viento que gira? Eso es tan característico de acá. Y también, si alguien tiene un sueño de vivir en un centro medieval, en un cuento de hada, hay departamentos a la venta. Sí, pero son caros. Si querés uno bien conservado, tenés que poner más de $300.000. Pero yo vi uno de 160.000 Sí, que pero- por ese dinero también compras algo fuera del centro, ¿no? Pero están destruidos. No, estaba re bien, estaba bueno. La vista no era la mejor, pero igual estaba en el centro. Allá queda el mar Báltico, que conecta con Finlandia. Ahí donde Lisana me llevaba a nadar, hacía un frío, No, no te lleva se me nada. congelaba todo. Salía con el maní quemado. No, esto es raro, Lisana. Ahora te voy a llevar a un lugar que te voy a contar algo. ¿Un secreto? Eso es otro secreto. Ah, hoy estamos con los secretos. Sí, hoy estamos con muchos secretos. Me estás dejando nervioso ya, Lisana. Tanto Pero bueno, secreto. pero hay que llegar. Me parece que me voy a ir con esta chica. Si me seguís presionando con los secretos, me voy con esta señorita. Bueno. No hablas. ¿Casarraki este qué es? Hey, Raggy. No habla, dice. Bueno, Bueno, vamos. Y ahí te cuento. Ah, ¿Sabés lo que parece eso? sí, parece muchas cosas. Sí. Pero a mí me hace acordar algo específicamente. Son castañas, pero no las que comen. ¿No se puede comer? No, no son como las de Pero, ¿estás Francia. segura? Si no se cocina, no se puede comer. No, son diferentes. Pero me encanta. Yo cuando era chiquita me encantaba. Y se puede hacer animalitos también. Ah. Y son ¿No re dijiste lindos. que da buena suerte? Sí, era mi creencia que cuando dejas eso en tu bolsillo te trae buena suerte. Mira, desde la última vez que salimos tengo eso. Fuimos a un parque y la tengo guardada. Tiene olor a otoño. Pero a veces salen unos castañas bebés también. Hay que buscarlos. Está lleno, ¿eh? Ajá. Mira, me encanta sacarlo. Ahí está. La castaña mirá. bebé. Ah, me encanta. Vienen los chicos. Espera que cuando pase. ¿Por? Porque tengo vergüenza. ¿De qué? Porque hace ruido eso, mira. A ver. Poné la cámara cerca. Cuando era pequeña los junté todo y pisé. Pisaste varias y hacían... prr. Sí. En un lugar similar que estamos ya buscando hace mucho, no encontramos el lugar exacto. En una pared de así, es medio escondido. En una noche fría de primavera, oscura, congelada, llevé a Mateo a dar un paseo frío, pero al mismo tiempo muy caluroso, ¿eh? Sí, Lisana estaba re loca. Yo te Porque me quería dar unos besos que, Dios te mío. Te puse contra la pared y te pesé con todo. Pero eso
Porque vos me enseñaste a besar como latino, ¿eh? Porque acá no se besa con lengua. Es común, por lo que me contaron algunas estonias y estonios, que no se usa la lengua para besar. Sí. Y Lizana no sabía lo que era un beso de lengua. Y cuando yo se lo hice por primera vez, ella como que Oh, fue como wow. pareció que Mateo me comía todo. Y ahí Lizana aprendió y le gustó. Y ahí te lo hice a vos. Claro, yo no me la esperaba. Me pareció una chica muy liberal para su edad. Ahora los vamos a llevar a donde todo comenzó en este canal. Mi amor, ¿te acordás de este lugar? Sí. Acá, Ahí, allá. acá Mateo me sacó mi primer foto de Instagram. Uno de los primeros o el primero, no sé. Creo que fue una de las primeras porque vos tenías mucha vergüenza de publicar fotos tuyas en Instagram, pero querías hacerlo y no te animabas. Y yo como que te incentivé, tío, bueno, vení que yo te saco la foto. Sí. Y vinimos a este lugar, me acuerdo. Ahí. Ahí, saliste pero preciosa Y quedaste. al inicio, en realidad, yo quería convertir a Mateo en modelo. Yo era tu manager, ¿eh? Sí. Yo sí, te sí. puse la ropa, la cámara, hice, camina ahora. No, pero con esta cara, ¿qué querés que sea No. modelo, mi amor? Eran fotos muy lindas. Modelo de cajón, únicamente. Para el panteón. Modelo. Eran fotos muy lindas. Yo estaba tan enamorado de vos, Lizana, que a mí me volaban las mariposas. Sí, sí, yo también. Época de locura. Ahí. Sí me saqué la foto. Exacto, con los shorts. Era uno de mis shorts favoritos, Lizana, que vos usabas. Ahora Lizana no los quiere usar más. Que son pequeñas. ¿Y cuál es el problema? Y se me sale todo. Todo. Se Ah. me vuelan los pantufles. ¿No? Vamos a seguir. Estamos llegando al lugar único, ¿eh? Un lugar único para el canal de Mateo y Lizana. Este Babatusada, ¿Qué significa eso? la guerra de la libertad de Estonia. Bueno, en 1918 fue la primera independencia de Estonia. Ajá. Esa plaza es la Plaza de la Libertad, se llama Babatuseveliak. Y acá, cada día de la independencia, hacen un desfile militar, ¿viste? El presidente, todo. Y porque también es un lugar único. Mateo, ponete ahí, era un poco más para acá. ¿Y qué sucedió acá? Bienvenidos mis hermanos y latinos del mundo entero. Queridos latinos y hermanos del mundo entero, muchísimas gracias por estar mirando este video. Mi nombre es Mateo y soy un latino que se vino a vivir a Estonia y a tener un nuevo sueño de vida. Hey amigos, ¿dónde estaban? Paso número 1, te voy a explicar cómo te venís a Estonia de la forma más fácil y rápida. Vení, seguime, acompañame. Así es. Acá empezó el canal. Acá me sacó la primer foto Lizana. Están en Instagram todavía, sentado acá con la bandera de Estonia Y el atrás. primer video. Y el primer video. Nosotros empezamos todos juntos desde cero. Yo no busqué a Mateo por dinero, no lo tenía. Me buscaste por dinero, mi amor, porque yo tenía una bicicleta con una rueda. Oh, wow. Y eso era algo único acá. Era lo único lo que quería, una bicicleta con una rueda. Ni bicicleta tenía Mateo. Y acá comenzó el canal. Es una locura pensar el canal cómo creció en tan poco tiempo. Seguro hay personas que recuerdan el primer video y ya eran suscritos, porque empezamos un canal de cero, ¿eh? De cero y sin idea de lo que hacíamos también. Si pueden suscribirse al canal ahora para que sigamos creciendo, les agradecemos de corazón. Exacto. Así que es una locura. Y que empezamos hablando cómo me emigrar a Estonia. Yo no aparecía, No quería Lizana aparecer. yo no quería, tenía vergüenza. Exacto. Yo editaba los videos. Hasta que un día salí hablando cómo nos conocimos. Hola, me llamo Mateo. Y me llamo Lizana. What's funny? I don't know, ask. Yo quería aprender español, entonces fue a Speaky. Vi que hay alguien que habló español, entonces empecé a hablar. Ese video en una época se hizo viral y creció el canal a 20.000 y ahí empezó todo. Y hoy tengo la cámara yo, mira, ¡Uah! Sin vergüenza, ¡Uah! Lizana ya está toda una sinvergüenza. Eso suena, gracias. Sinvergüenza. Pero todavía no contamos a dónde todo comenzó antes del canal. Y por qué yo tenía pánico de vos al inicio. ¿Por qué tenía tanto miedo de todo esto? Pero antes de llegar ahí, quiero ir a ver si sigue existiendo un lugar. Y yo quiero saber el secreto que tenés para contarme. En esta avenida, en la esquina, quedaba una pizzería de un italiano, Giuseppe.
Y nosotros vinimos a comer con Mateo. Yo la invité a Lisana por primera vez a una cita, ¿no, Lisana? Sí. Fue acá. La pizzería no existe más. Era en esta ventana, ¿no? Nos sentamos ahí, en esa mesa que estaba ahí. Y ahí fue donde pasó, creo que el momento más especial de nuestra relación. Estoy babando, todo el frío que hace no podemos mover la boca. Porque salimos por esa puerta, vinimos hasta acá afuera y Lisana estaba medio en duda. Estabas en duda vos, ¿no? Vos también. Los dos. Yo nunca dudé de la edad, pero sí tenía miedo de que era chica y tenía un poco de miedo de que sea nomás algo pasajero. Ese era mi mayor miedo. Pero vinimos acá afuera, en esta vereda acá que ven, nos miramos a los ojos y dijimos, vamos a intentarlo. Y nos dimos un beso que hasta el día de hoy me lo acuerdo. Fue el mejor beso que me diste en la vida, Lisana. Fue ese beso, pero de que lo sentí en el corazón. Como diciendo, vamos a hacerlo, vamos a luchar por nuestro amor. Así fue. Y ahí, a partir de este día y este lugar, yo diría que empezó la verdadera historia de amor. Era como decidir, dale. Pero bueno, la peor de las dudas va a venir de acá a poco en el lugar que vamos a ir ahora, que les vamos a mostrar. Llegamos. Es para 2 personas. Esto no existía antes. No. Eso hubiera sido romántico. Sí. Che, está haciendo un ruido la rama. Sí, ¿Sentís? pues, está mojado. ¿Segura? Es media fina. Mirá. Se mareó, pobrecita. Bueno, acá fue donde les vamos a contar el secreto de lo que nunca dijimos en este canal. En ese árbol que ven ahí, acá exactamente así, parada como la ven así, fue donde yo vi a Lisana por primera vez. ¿Lisana? ¿Todo Hello. bien? Soy Mateo. Lisana. Ah. Yo no dije ni una palabra. Lisana no habló una palabra, pero fue exactamente acá. Ahora les voy a decir yo que me moría de miedo. Lisana, una chica de 18 años, con aspecto de modelo, preciosa, que me invita a salir a mí, así de la nada, me invita a charlar, que me quiere ver personalmente, siendo que yo soy extranjero en un país que no es el mío. Digo, esto huele a mal. O es un catfish, como dicen, o yo tenía miedo de que me querían hacer daño. Que ella o él, no sé lo que iba a encontrar, era una persona que hacía algo daño a los turistas o a los extranjeros. Y estuve acá con miedo todo el tiempo. Pero cuando la vi, el flechazo del amor a primera vista me vino de inmediato. Ya que estaba contando secretos, iba a contar también que muchos piensan que Mateo me conquistó, me buscaba, quería una chica joven. No, yo cuando vi a Mateo dije, quiero ser tuya. Te escribí, te quería hablar. Entonces yo conquisté a Mateo con mis poderes femeninos. Los poderes de acá de las mujeres del este europeo. Sí, es un juego de mente. Y lo primero que Lisana me dijo fue, me quiero casar con vos, quiero tener hijo con vos y quiero estar con vos para siempre. Y en el trabajo había una colega a mí que me decía, no uses esa chica, ¿qué estás haciendo? Tiene 14 años menos que vos, no te da vergüenza. Ella se va a querer casar, va a querer tener hijos con vos, va a querer tener una relación seria. Y yo le dije, pero yo también quiero eso con ella. Yo no estoy con ella para usarla, estoy para tener algo serio. Y ella quedó como sin palabras, no sabía qué decirme. ¿Pero vos creías que era muy chica para ti? Cuando te conocí, la edad para mí nunca fue un problema. Pero sí tenía miedo que vos no tenías ninguna experiencia y tal vez quieras hacer cosas que yo ya no quería más. Porque ya tenía una edad que ya había pasado por otras etapas. Y tenía miedo que vos en algún momento digas, bueno, ¿sabes qué? Ahora me quiero ir a viajar, quiero irme de fiesta. Y de ahí ya no quiero más seguir en la relación. Podría haber pasado eso. Ahí cuento el secreto, ¿no? A mí siempre yo prefería hombres mayores que mí. Porque mis metas o mi forma de ver la vida era siempre muy Objetiva. objetiva, tipo, quiero cumplir esto, quiero tener una familia, casarme. Una persona de tu lado que tiene experiencia de vida. Claro. Por eso te gustan los mayores. Claro, cierta estabilidad y saber que esa persona también pronto va a querer casar y tener hijos, que también los jóvenes lo hacen, pero Pero es un poco raro escuchar eso hoy de una chica, según lo que comentan en
Sí, en ese reel que subimos en Instagram. hicimos un reel de un video que hicimos en Japón, que yo comenté que quiero casarme y tener hijos, y ya estoy preparada con 21 años. Y tener mi apellido, dijiste también. Yo dije que quiero también tener el apellido de Mateo. Y eso para mí es como... Voy a contar algo. Yo, eso lo contó Mateo, así que puede confirmar. Pero yo soy orgullosa que mejoré la vida de Mateo. Entonces yo como mujer me siento que tengo mucho valor y orgullo que pude hacer un hombre un mejor hombre. Eso es verdad, lo confirmo. Porque hoy tengo una vida más estable, gracias a vos. Estable, o sea... Más feliz, tengo ahorros, me cuidas más, yo me cuido más también. Tengo una vida más sana. A veces para una chica de tu edad puede ser un poco raro querer decir que ya quiera tener hijos, que quiera tener el apellido del marido, que quiera Pero casarse. creo que esto un poco también muestra la diferencia cultural del oeste con los países más del este. Siento que acá muchas chicas, Piensan así ya. Piensan Muy jóvenes así. ya quieren hacer su familia. sí, en mi país se encuentran también opiniones diferentes, pero yo soy así, siempre quise esto, siempre soñé con una familia, también voy a ser independiente, o sea, tengo mi independencia y ingresos, no es que quiero un marido que me mantenga, no. Tener tu apellido es como que si los hijos van a tener tu apellido, o sea... Es otra cosa que también llamó la atención mucho porque dicen que hoy en día la mujer ya no usa más el apellido del hombre, usa su propio apellido. Y vos que hayas dicho eso, que querés el apellido, también puede ser un poco extraño Claro, escucharlo, ¿entendés? porque Diciendo, ¿por qué quiere el apellido del marido? ¿Por qué no usa su apellido? a mí me gusta sentir la parte masculino y que yo tenga la energía femenina, ¿no? Tu apellido y todo es como subconscientemente es como protección o así, que el jefe de la familia, pero no estoy hablando ahora muy así rústico, ¿no? Sí. Corta leña y yo estoy en la cocina, ¿no? Modernizado, pero con esos pensamientos, ¿no? Claro. Es que es diferente, ¿no? La forma de vivir acá con la forma de vivir en el occidente, hay diferencia cultural. Bueno, y acá justamente fue donde, llegando acá, les muestro, con Lisana nos dimos el primer beso. Ahí nos sentamos. Yo di el primer beso porque Mateo tenía miedo, Sí. así que yo me incliné. Porque todavía no sabía cuál era la intención de Lisana. Yo me incliné y Mateo me besó con lengua y yo dije, ¿qué es esto? Pero bueno, después aprendí. ¿Tenés hambre? Sí, Si le mostramos a la gente un lugar lindo para comer de acá, bueno, que les va a encantar venir a comer, ¿vamos? vamos. Bueno, llegamos ahora donde tuvimos la primer cita con Lisana y fue el primer lugar donde Ajá. vos, Lisana, me mandaste y me dijiste, anda a comer ahí que está bueno y es barato. No era la primera cita, pero no sé, una de tantos, ya no recuerdo más. Es uno de los pocos lugares donde en época de turismo hay fila. Y eso que en Estonia no hay fila. O sea, hay una fila que sale de la puerta y no hay mesa. Pero Así porque que- tiene la triple B, bueno, bonito Y barato. y barato. Y es muy rico. Sí, así que Compressor, acuérdense de este lugar. Les vamos a mostrar a lo que sirven acá, es espectacular y muy barato. ¡Charán! Oh. Esta es la especialidad de la casa. Mira. Hay panqueques salados, dulces, de todo, de helado, de bacon, Queso. de queso, de salmón, de todo. Y el relleno es grueso. ¿Y el precio? Esto, 7 euros. Antes era más barato. Subió como 1 o 2 euros por la inflación. Pero... Sigue siendo barato. Sí, porque... Porque salir- con un panqueque comen dos. Sí, puede ¿Es ser, cierto? pero lo que hicimos usualmente es uno salado, uno dulce y así cortamos la mitad, poco y poco, pero Mateo está de dieta, así que No puedo comer eso. lo voy a comer yo, así que pedimos uno ahora. Pero este lugar, como ven en la foto, vinimos acá en el inicio de la relación y lo pasamos bien, yo era tímida. Lisana tenía una vergüenza. Pero vos mencionaste de este video ahora que yo tenía vergüenza de salir contigo. Sí, Pero vos estabas medio loco porque me hacías pasar vergüenza. para justamente que te desinhibas. Tipo, hiciste una risa de Joker con voz alta
Gritaba en alto en la ciudad. calle. Me gritaste en estonio, te amo, enfrente de todos. Pero tenía vergüenza porque yo no sabía con qué iba a salir ¿Qué Mateo. clase de persona era yo? Mira, Qué crema. Tiene halva, que sería como el mantecol en Argentina, cuajada y cereza. Se ve muy rico eso. Bueno, disfrutalo que tenés edad para comer todo lo que quieras. Cuando llegue a la mía ya no va a ser igual. Para que sepan, corté la cerveza. Estoy tomando solo té ahora o agua. Pip. Ese es un lujo asiático que tiene Estonia. Tren gratis. Para los residentes de la ciudad. Por ahora. No sé hasta cuándo va a durar. Pero por ahora es gratis. El asiento favorito de Mateo. Ajá. Sí, pero mirá. La mejor vista. Vamos al parque Cadriori, donde quería convertir Mateo en un modelo. Ah. No, pero no vienen acá. Van al otro. Que otro día vimos un señor que estaba dando queso a los peces. Ma pobre pez. Le tiraba pedazos de queso redondo así enorme y alimentaba a los peces que estaban ahí nadando. Ma pobre. Este es el parque para mí más lindo que tiene Tallinn. Se llama Kadriorg Park. Es todo arbolizado, floreado, es hermoso. Perfecto para venir a pasear con los niños y que jueguen con las hojas coloridas, las castañas. Acá los estonios vienen a hacer picnic. En verano, ¿no? No se puede alimentar los patos, ¿ves? No hay que darle comida, pero no dice nada en relación a los peces. El Igual. parque es precioso. Igual no puedes. Hasta un día, Lisana, pensé en pedirte matrimonio en esa cosita ahí en el medio. Con un barquito así te llevaría y te pedí ahí. Bueno, Hasta lo pensé, pero ahora como lo conté ya no vale más. suerte en pedir la alcaldía, no sé si te dejan. Me gusta mucho la arbolización que hicieron en este parque. Todo cortadito, como esos parques que hay en París. Ahí están, ¿A dónde? ahí. Ah, viste, están siempre acá porque Ahí la hay gente algo. los alimenta. Ya mira, vinieron acá, ya esperan. Ahí están. Pobre, comen que es. Mateo, ya que hoy hablamos de la diferencia de edad, te quería mostrar algo. A ver. ¿Ustedes creen que nosotros nos vemos que hay mucha diferencia de edad? No. ¿Que ella se ve más Pero- chica que yo? ¿Sabes cómo habría mucha diferencia? ¿Cómo? Así sería mucha diferencia. No, ahí sí. Así mirarían como el abuelo. No, ahí parezco tu abuelo, Lisana. Ahí. Ahí parezco tu abuelo. Ahí sí yo... Ay, y si haríamos así, mira. Así sería. Sí, mirá cómo me río. No, ahí yo creo que no... Ahí sería un problema. No, yo ya he visto parejas así en la calle, ¿eh? Pero mirá qué bueno, porque es muy real. Sería así. Pero ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué diferencia de edad? ¿40 años? Sí. Hay parejas que les funciona, yo personalmente no quisiera, porque hay mucha diferencia. Es que yo siento, pareces mi abuelo. Yo tengo una teoría. Al corazón nadie lo manda. Cuando tu corazón se enamora, se enamora. Vos nunca sabés si te podrías haber enamorado de mí así. Lo que yo sí es que sería difícil, porque sería difícil. No, yo no. Porque ponele que vos cuando tengas 40, yo tal vez ya no esté más. O Quedarías sea, viuda muy joven. respeto y si están felices es lo que importa, pero yo no podría. Yo te entiendo, respeto también las parejas, pero yo no podría porque digo, Es que, ¿cómo me voy a proyectar una vida así? no, claro. Y Siento que me iba a ir y te iba a dejar sola. Ay, se fue. Ay. Oh, no, yo ahora. Ah. Pero ¿Qué? viste que cuando es la mujer no es lo mismo. Fíjate, viste que el prejuicio es más al revés. ¿Cómo? Y ponele, ¿hay problema ahora? ¿Hay algún problema? Si yo saldría con vos así, No sé. ¿eh? Yo no veo problema. Ah, es- Ahí sí. Voy a ser sincero. Si yo estoy soltero, tengo 60 años. ¿Qué edad tengo ahora? ¿60? Ahí, Sí. 70. Ah, 70. No, 70 ya. Ponele que por ahí hasta saldría con vos, pero no en una relación seria, y te lo diría. Si estoy soltero y me das bola, y me gustás, y bueno.
Como Leonardo DiCaprio, que hasta 25 y ya está, ¿viste? O sea, Qué gracioso la tecnología, ¿eh? sí. Pero bueno. Pero espero que estemos los dos juntitos, viejitos. No, claro, que los dos veamos. No aplica el filtro, pero que los dos seamos. O sea, Que los dos seamos viejitos. así como estamos hoy, está perfecto. O sea, no cambiaría nada. Yo quiero realmente, Lisana, decirte que la edad para mí nunca fue un problema. Pero obviamente vos tenés la mentalidad correcta para que nuestra relación funcione. Si no, no hubiera funcionado y yo también tenía la mentalidad Claro, si yo hoy correcta. quisiera, sin planificar, viajar, o sea, más llevar la vida sin un plan, Claro, ahí no funcionaría. Pero como siempre quería tener un plan y dedicarse a eso, funciona. Porque vos ya estás en una etapa que querés algo más serio, ¿no es cierto? O sea, querés saber que lo que estás haciendo en futuro va a durar y lo haces con un propósito. claro. Si yo tuviera esta edad y vos la edad que tenés, así como nos vemos en la pantalla, ¿me darías bola? No, con 21 años físicamente no me atraes. Claro. Como estás hoy, sin el filtro, sí. Pero así, no. Pero cuando yo tenga 60 y vos 74, ahí sí, porque yo también voy a tener ya más edad. Claro. Ahora sí me veo como quedaría como más viejo. Sí. Una locura. Si tengo todo este pelo me pongo re contento, ¿eh? Me gustó el pelo. Tal vez tendría que nomás trabajar un poco ahí las estiradas, Bueno. las arrugas nomás. ¿Ves? Ahí. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Nos Yo- vemos con mucha diferencia de edad o vemos que somos una pareja compatible así? Vamos llegando al último trayecto del video porque les queremos mostrar un lugar muy bueno, muy lindo. Y de paso también les mostramos el lugar donde Lisana me quería transformar en modelo. Obviamente fue un intento fracasado porque Modelo de Dolce Gabbana. el modelo no ameritaba para tanto. Pero bueno, al menos Lisana lo intentó. Ella dio todo su máximo. Creo que esta es la parte más linda que tiene el Parque Kadriorg, que es esta casa que se ve ahí atrás. Porque era la casa de verano de un zar ruso en la época del Imperio Ruso, cuando no. Rusia había tomado por primera vez Estonia. Y la casa, por ser tan pintoresca y colorida, bueno, también quedó como patrimonio cultural acá de Estonia. La remodelaron toda y adentro hay un museo. Nunca entré a la casa, la verdad. Mira, 4 años vivo en Estonia casi. Yo Voy a cuando- completar 4 años final de año y nunca entré a la casa. Es un museo de arte ahora. Exacto. El Palacio Kadriorg, en honor a Catalina I de Rusia, Ah, un palacio barroco petrino situado en Tallinn. En el 1718 empezó. Bueno, también un punto pintoresco, precioso. pero atrás hay un jardín y ahí vamos. Miren qué preciosidad este lugar. El parque donde la princesa Lisana salía a la mañana a sentir la fragancia de las flores, Ay, de las más de 18.000 flores que fueron plantadas en este precioso jardín. A la perfección. Es precioso este lugar. por ahí saqué fotos de Mateo ahí. Y allá, adentro de aquel túnel, ¿te verdad? La parte de atrás, mirá qué linda. Bueno, Bueno, espero que les gustó el tour hoy, el chisme, la imaginación también. les dejamos un besote grande. Suscríbanse al canal si les gusta, denle un like, Me gusta, un me gusta. en español hablamos. O un Mulle Vaga Meldiv en estonio. Y nos vemos en el próximo video si Dios quiere. Un beso grande. Chao.